Pues nada, vamos a hablar de este tema, que es un tema que a mí me toca muy de cerca y es un tema que siempre me llamó la atención cuando estudié en Cuba, en estos centros de adoctrinamiento que siempre le llamo, y a través de mi vida, porque yo soy santiaguero y soy santiaguero a mucha honra, siempre lo he dicho, pero fui un joven que por razones de mi vida familiar, mi familia, eh, tuve que ir a parar a La Habana en la secundaria. Este es un tema que me toca a mí de cerca porque yo tuve que ser palestino en mi propia tierra. Y esto siempre me impactó mucho, no por victimizarme, sino porque me dio herramientas que luego me sirvieron en mi vida. Cuando tuve que ser exiliado y extranjero en otro país, afortunadamente me tocó Estados Unidos y este es un país que me acogió muy bien y me ha dado muchos derechos y me ha dejado ejercer mi derecho a la propiedad, a la libertad y a la vida. Y soy ciudadano de este país actualmente, orgulloso ciudadano de este país. Ahora vamos para las elecciones. Estoy por hacer algunos programas con la gorra de Trump que tengo por ahí, pero a donde voy es que este tema de la territorialidad en Cuba es un tema que siempre me llamó mucho la atención. Para los que les gusta la historia de Cuba, a veces nos perdemos en los nombres de nuestras provincias, en cómo fue dividida, cómo fue la evolución de esto en mapas. Y hoy le he preparado esto que espero que quede bien. Le pido a Dios tener la elocuencia para transmitirlo como lo tengo en la mente, porque es un tema que realmente me apasiona mucho, y es el tema de la historia territorial de Cuba. Todo comienza, por supuesto, con la llegada a lo que celebramos hace unos días, el día 12, con lo que comencé el programa de hoy, con el Día de la Hispanidad o Columbus Day, que se le conoce acá, o con la llegada de Colón el día 12 de octubre a Bahamas y a esta isla San Salvador. Pero llega a Cuba en 1492, pero no ocupan Cuba en esa primera ocasión que llegaron a las tierras cubanas del archipiélago que es Cuba, y se van a Dominicana, vienen un segundo viaje y entonces ahí ya para 1510 es que comienza a través de Diego Velázquez, que fue el gobernador de Cuba en ese momento, se estableció en Santiago de Cuba, que fue la tercera o cuarta villa creada, y entonces ahí es que comienza la ocupación como tal de España del territorio cubano. En Cuba en ese momento no estaba dividida por territorios o no se tiene conocimiento de eso. Existían tres principales tribus o eh, orígenes diferentes de los indios o aborígenes que ocupaban el país, que eran los taínos, siboneyes y guanajatabeyes, que ya estaban mucho más al occidente en lo que es Pinar del Río hoy en día, pero eso fue un poco menos trascendental para la historia porque no hay documentación de eso. Lo que sí hay es que a partir de 1510 comienzan a crear las 7 primeras villas de Cuba, que son Baracoa, Bayamo, por ese orden, Puerto Príncipe, Santiago de Cuba, Trinidad, Santi Espíritus, sí, por favor, ¿qué es este primer mapa? Claro, el mapa de Cuba no se veía así por los españoles del momento, era hecho a mano y de manera muy rudimentaria, pero esto solamente para que vean dónde están ubicadas estas primeras 7 villas. Santi Espíritus y San Cristóbal de La Habana, que después se convirtió en la capital. En esta primera etapa, la capital de Cuba está en Santiago de Cuba, que es donde los que somos santiagueros sabemos del Parque Céspedes, que era donde estaba el Cabildo, donde se encontraba ese parque central con la iglesia, la casa del gobernador, en fin, el ayuntamiento de ese momento. Ahí estaba la casa de Diego Velázquez, que es algo que se conserva hoy en día. Pues la octava villa, que no es parte de este primer mapa, por razones que decidí hacerlo así, porque las 7 primeras villas de 1510 son las que conformaron las principales. La octava fue creada muy pronto también, todo esto se creó del 10 al 15, pero la octava fue para que no se me pongan bravos los remedianos o la gente de Remedio, que tengo amigos que son de ahí, que aquí hacen las parrandas, ya cada día menos, pero cuando yo llegué era un carnaval muy cómico y muy rico que se hacía en la calle 8 acá de Miami. Remedio se crea el 24 de junio, que es una fecha histórica para la masonería, porque es el día de San Juan Bautista, que es el santo patrono, uno de los santos patronos de la masonería, y coincide con el 24 de junio, que es la creación de la masonería especulativa, y por eso nunca se me olvida lo de Remedios, porque es el día de la creación de la masonería especulativa en Inglaterra, en 24 de junio de 1717. Pero bueno, sin irnos de la historia, a partir de esta primer creación de villas y el establecimiento de estas villas, se decide que es un evento muy importante en este siglo XVI cubano, en el año 1527, precisamente,
2 años después de haber sido conquistada la Florida por España, se decide agregar la Florida, donde estamos ahora, donde está mi gente de Cape Coral, donde está incluso mi brother de Jacksonville, que siempre está acá, Andy, y donde estoy yo, por supuesto que estoy en Miami-Dade. Se decide incorporar la Florida, tanto oriental como occidental, a la gobernación de Cuba. Y Cuba incluye en su mapa a la Florida, which is algo bien interesante. Un día Florida fue Cuba. Esto fue en el 1567, pero en 1607 específicamente ya se crea por un decreto real, una real cédula del 8 de octubre de 1607, es la primera división que se establece de la Florida. Decirles que hasta 1608 Santiago de Cuba fue la capital de Cuba, la Cuba conocida donde estaba la casa del gobernador, pero a través de esta real cédula del 8 de octubre, que se conmemoró hace apenas unos días, de 1607, si puede pasar al próximo mapa sería mejor. De esta real cédula se divide a Cuba en dos departamentos. Estos dos departamentos no comprendían a la zona central, curiosamente, era la zona occidental con capital en La Habana, San Cristóbal de La Habana, y ahí se van a La Habana, la gobernación de la isla, y Oriente con capital en Santiago, que seguía siendo una ciudad muy importante. Santiago tiene muchas historias, pero no quiero ser regionalista en este tema porque no quiero hablar tanto de Santiago como de toda Cuba. Esto pasó en 1607. En 1579 se había creado la Capitanía General de Cuba y en 1621 se agrega las villas Trinidad y Santi Espíritu, se agrega a el departamento de Occidente, que ese departamento de Occidente llegaba hasta lo que aquí dice Central, pero imagínense que Occidente era toda Cuba prácticamente y Oriente es eso que ustedes ven allí. Ya en 1819 viene algo muy interesante en la historia de Cuba, que es el Tratado Adams-Onís. Por ese tratado, James Quincy Adams, que era secretario de Estado, luego fue presidente de los Estados Unidos, entró en un arreglo con Luis Onís para que se diera España, la Florida, a los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos se había creado, la guerra en Estados Unidos habían sido por independencia, las 13 colonias habían sido en el siglo anterior, en 1776, 80 y tanto, la constitución, en fin, ya estaban creadas las 13 colonias y ellos iban expandiendo y quedaron en este arreglo por el tratado Adams-Onís, donde España les cede Florida y gran parte del territorio que ellos ocupaban acá en Estados Unidos a Estados Unidos, a la Unión de Estados Americanos recién liberada de Inglaterra. Esto fue bien interesante porque incluso se tiene como una sesión, pero realmente no fue una sesión, fue una venta donde Estados Unidos pagó, siempre negociando y siempre con el mercado, porque donde entra el comercio no entran las balas, y pagó alrededor de 5 millones de dólares, oigan bien, en indemnización a los españoles que estaban acá en la Florida, los que han tenido la oportunidad de ir a San Agustín, que eso era como una especie de capital en ese momento, de acá de la Florida, saben de qué hablo. Y entonces se dieron toda la Florida y todo este espacio que ocupaban los españoles, que habían ocupado desde 1565, como les dije, por un almirante que lo tomó y se lo cedió a España, en fin, una historia que no voy a hacer porque no se trata de Florida, pero sí se cedió a los Estados Unidos y a partir de ahí ya sale del mapa de Cuba y comienza a partir del 1819, se sale del mapa cubano el estado de la Florida y comienza ya la historia como tal del archipiélago cubano independiente a la Florida. En 1827, el capitán general Dionisio Vives es el primero que crea esto, que es la división de Cuba en tres regiones. La región occidental, Dionisio Vives lo hace más bien por una división militar que él necesitaba para control, para mayor administración, y entonces crea estos tres departamentos, el occidental, el central y el oriental. Esto pasa en 1827. Ahora, en 1853 se elimina el departamento central de nuevo y entonces el departamento central forma parte del departamento occidental. Esto fue lo que pasó antes y volvió a pasar después de Dionisio Vives en 1853. En 1869, todo lo que hemos estudiado historia, y de eso hablé la semana pasada, se da la Asamblea de Guaymaro, precisamente el 10 de abril de 1869. Esta Asamblea de Guaymaro, en su constitución, la constitución que se generó de esta asamblea, se determinó dividir a Cuba en 4 estados.
Estos 4 estados de 1869 son los departamentos Occidental, Las Villas, Camagüey y Oriente, y el departamento Oriental. Esto lo hizo los mambises en la República en Armas, pero ¿por qué se los traigo a colación a pesar de que no hubo un mapa específico de este evento que estableció la Constitución de Guaymaro? Se los traigo a colación porque esto tiene mucha influencia al final de la guerra del 68. La guerra terminó en el 78, que fue una guerra de 10 años, como hemos dicho anteriormente, y producto de pactos, del pacto de Sanjón y de estas promesas que se le hicieron a los cubanos para que tuvieran participación política y tuvieran representación en las Cortes de España, entonces en 1878 se establece una nueva división político-administrativa. Y esta división fue dada en el Real Decreto del 9 de junio de 1878 y establece que esto que están viendo acá es la nueva división en Cuba. O sea, esta fue la nueva forma de establecer las divisiones para que cada uno de estos territorios tuviera representante en las Cortes de España, cosa que después no pasó y que después, bueno, fue otra de las promesas sin cumplir exactamente de la metrópolis. Como a la gente no le gusta llamar, pero a mí sí, porque a mí me parece que siempre fue una relación metrópolis-colonia la que existió entre Cuba y España, a pesar de que ellos digan que no. Y este es uno de los ejemplos. Pues nada, esto estableció Pinar del Río. Si puede poner, por favor, no, esa foto, esa anterior, esa. Estableció a Pinar del Río con sus escudos, su bandera y ya se comenzó. Vean Matanzas, que es muy interesante Matanzas, porque Matanzas es muy pequeñita, no tiene que ver con la Matanzas actual. Y eso me llamó mucho la atención, incluso los territorios, cuáles fueron. Aquí ven los diferentes escudos de armas de estos territorios. eh, que está Pinar del Río en la parte más occidental, La Habana, que comprende a toda La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe y por supuesto Santiago de Cuba. Esto pasó en 1878. Esto se mantuvo así durante el resto de la dominación española y la ocupación española en Cuba, pero ya en 1899 comienzan a haber cambios. En 1899, ya con el establecimiento y la primera intervención, después del pacto del Tratado de París, que pasa el 10 de diciembre del 98 y ceden ya definitivamente a Cuba, a los Estados Unidos o a lo que sea, salen de Cuba, retiran sus tropas y viene todo esto. En el 99 comienza el 1 de enero la primera intervención norteamericana. Pues aquí, por un problema administrativo y que realmente a los cubanos nunca les gustó los nombres que le ponía España a sus territorios, cambia el nombre de Puerto Príncipe a Camagüey. Y entonces retoma de nuevo el nombre de Camagüey, que era el nombre que se le había dado en 1868 por la Constitución de Guaymaro a este territorio. Deja de ser Puerto Príncipe y comienza de nuevo a llamarse Camagüey en 1899. En 1905, el Ayuntamiento de Santiago decide quitar el nombre de Santiago de Cuba, que es el nombre a esa villa originaria que le dio España, y toman el acuerdo de llamarse Provincia de Oriente. Y así se mantiene hasta que en 1940, la Constitución de 1940 entonces cambia también el nombre de Santa Clara a Las Villas. Durante todo este tiempo estos cambios se van dando, pero mantienen las 6 provincias en Cuba. Las 6 provincias que habían sido establecidas en el 78 por primera vez. Estas provincias se mantienen así hasta la llegada del comunismo y del holocausto comunista, donde ellos comienzan a buscar la forma de cambiar las provincias y ahí viene la historia más actual que nos toca a nosotros de cerca. En 1976, cuando se crea la primera constitución, bueno, cuando llega Fidel Castro al poder, el sátrapa y delincuente de Fidel Castro, el peor de los cubanos, este mediocre, que la historia se ha encargado de decirnos que era un tipo muy inteligente, pero que para mí, con los argumentos en la mano y soy capaz de discutirlo con cualquiera, era un hombre muy bruto y muy mediocre, vivo, como son los zorros, quizás un poco, no sé, idealista y un poco de todo, un poco, pero inteligente no era porque tuvo la oportunidad de hacer de Cuba de verdaderamente un país bello y no lo hizo. Destruyó a Cuba para siempre o por lo menos por los próximos 50 años, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Nos hizo peor país. Por lo tanto, el legado de él es fatal, funesto. Es un legado de martirio y un legado de dolor y un legado de exilio y de holocausto. Un país que era un país de inmigrantes se convirtió en un país de emigrantes. Pues nada, Fidel Castro en 1959, cuando llega prometiendo que va a restituir la Constitución del 40, lo que hace es crear una ley fundamental
que se llama así en Derecho, Ley Fundamental del 59, pero la verdadera primera constitución que establece el carácter socialista y todas estas basuras que después él siempre fueron planes de él, como hemos dicho en programas anteriores, pero que ya se quitó la careta en el 76. Y con la constitución de 1976, que es la primera constitución como tal comunista que se establece en Cuba, de este periodo oscuro y nefasto de nuestra historia, ya se divide a Cuba en 14 provincias y un municipio especial. Estas 14 provincias se fueron dadas por la división que hizo de La Habana en tres, pues hizo Ciudad de La Habana, que era conocida como La Habana Campo, donde estaba San José, que yo vivía ahí. Por eso le digo que esta historia me toca muy de cerca. La isla de Pinos, que en ese momento se llamaba Isla de Pinos, no Isla de la Juventud. La Isla de la Juventud lo cambian por un decreto y una modificación que hacen a esta ley en 1978, porque en una de las grandes propagandas comunistas que trató de hacer Fidel fue crear una isla donde se adoctrinaran a jóvenes del mundo entero, iban a trabajar, a vincular el trabajo con el estudio y toda esta basura que no era más que copiar lo que hizo Pol Pot en Camboya, lo que habían hecho los gulags y lo que había hecho el gran salto adelante, que fue un gran salto atrás de Mao Zedong en China. Todo esto aplicado al sátrapa caribeño que fue Fidel Castro, a este individuo, que demostrando su poder sobre Cuba en 1978, como está en este mapa, ya le cambia nombre de la Isla de Pino a Isla de la Juventud. Por eso yo cuando me refiero a la Isla de la Juventud, siempre me refiero como Isla de Pino, porque para mí sigue siendo la Isla de Pinos, que además quiero decirle algo, y es algo muy interesante en la historia. Fue uno de los grandes éxitos de Tomás Estrada Palma, cuando en 1903 la Isla de Pinos, los norteamericanos en la primera intervención querían reclamarla para ellos, por una cuestión histórica, una muela. Y Estrada Palma hizo grandes esfuerzos y lo consiguió, porque además al ser ex ciudadano norteamericano, hablar perfecto inglés, podía negociar directamente con ellos y consiguió muchas cosas, entre ellas que la enmienda Platt no fueran entregados ni vendidos los territorios de las bases navales. Hablando de lo que decía de Estrada Palma, que es un programa que les quiero hacer para reivindicar la figura de este patriota que es un ejemplo extraordinario. Ahorita yo hablaba de Alexander Otaola, que para mí es un ejemplo de la realización del sueño americano, alguien que vino sin nada, logró triunfar en los Estados Unidos, ha creado sus empresas, tiene sus negocios propios, es capaz de luchar por la patria a pesar de ser libre y a pesar de poder dedicarse a cualquier cosa. Pues Estrada Palma era más de lo mismo. Ciudadano americano, no necesitaba más nada de Cuba, había perdido todo, a su madre, a su padre, no tenía hijos en el momento que lo sacan de Cuba, jura no regresar porque no estuvo, en fin, yo voy a hablar de Tomás Estrada Palma un día, pero lo que quiero decir específicamente es que la isla de Pino fue algo que Estrada Palma negoció y logró que Estados Unidos no se apropiara de la isla de Pino. Y como negoció y logró que la enmienda Platt, al final los territorios como la base naval de Guantánamo fueran arrendados, no vendidos, no regalados, no cedidos, no negociados, arrendados. Y esto es algo que los que siempre han culpado a Estrada Palma de anexionista parecen olvidar, sobre todo en el sistema de adoctrinamiento cubano que nos venden a un Estrada Palma entreguista y todos estos, incluso de la Primera República o de la República, que hablaron muy mal de Estrada Palma porque siempre fue una espada de Damocles que tuvo este gran presidente, para mí el mejor de todos los tiempos que ha tenido Cuba, sobre su cabeza. Pero bueno, regresando al tema, la isla de Pinos, convertida en la isla de la juventud en 1978, contribuyó un tanto a lo que estaba tratando de hacer o lo que ya había establecido el gobierno de terror o el desgobierno de terror de esta dictadura, que era hacer y deshacer con Cuba lo que le diera la gana. Dividieron varias provincias, incluso dividieron Santiago, Oriente, lo dividieron en todos estos pedacitos, crearon la provincia Granma, de donde es mi esposa, que siempre hablo, Manzanillo, etcétera, donde había desembarcado el bote que debía haberse hundido. Dividieron en Holguín, Las Tunas, Guantánamo, Santiago, dividieron Camagüey en todos los picadillos que hicieron, dividieron Matanza, lo agrandaron, hicieron otra. Ellos fueron acomodando Cuba como les dio la gana y es por algo que van a ver más adelante. Aquí ven, bueno, ya esto ya es el 2011, que es la última modificación que se hizo, la producción se me adelanta, es la última modificación que se hizo a la división y al mapa de Cuba. En el 2011 resulta que
estos bandidos de la dictadura siguieron picoteando a Cuba en cachitos y crearon estas 15 provincias que hay hoy en día, donde lo que era la antigua Habana, que la habían creado ellos, imagínense, La Habana venía, éramos 6 provincias en el 58, de ahí 15, 14 en el 76 y de ahí 15 ahora en el 2011 que se mantiene hasta hoy, porque picaron La Habana, la habían picado en 3 y ahora la pican en 4, digo yo, porque crean Artemisa robándole parte de, de los municipios más occidentales, como ven aquí en el mapa, digo, más orientales de Pinar del Río, y lo incluyen en Artemisa, y Mayabeque, donde ponen la capital San José, donde yo viví un año y estudié también ahí y de los micros, y por eso hablaba con alguna gente que eran de Tapaste y de Juaruco, que lo teníamos cerca. Es decir, yo tengo una visión de Cuba, que es una visión de un santiaguero, un niño que llegó a La Habana y fue llamado palestino de que llegó con todo el bullying que eso representa y todo el daño, de cierta manera, que creó en mí, pero a la vez me hizo más fuerte. Ya cuando llego a Ciudad de La Habana, a Centro Habana, ya es diferente porque ya yo venía de un año en San José y eso ya yo tenía tools en mi toolbox, es decir, tenía herramientas en mi caja de herramientas que me permitía lidiar mejor con esta realidad que vive el cubano en su propio país. Y aquí quiero llegar, ya después de este último mapa que vieron, a un recuadro que les he hecho del tema de los municipios. Y es un tema bien interesante para mí porque demuestra algo que tiene que ver mucho con las conclusiones que quiero hacer de este tema. Los municipios en Cuba han pasado una evolución muy parecida al de las provincias. Y esto lo van a ver aquí en este recuadro que les está preparando la producción que les va a poner a continuación, donde se ve que en 1879 había en Cuba, después de la primera guerra de independencia, la guerra de los 10 años, esta guerra grande que hubo primera, había 110 municipios en Cuba. En 1899 estos municipios se vieron reducidos entre 1899 y el 1902 a 82 municipios. Ahí van viendo las cifras. ¿Por qué? Porque la guerra del 95, más la reconcentración de Weyler, más las muertes por hambruna, que sí pasó en Cuba y que sí fue algo. Weyler es otro personaje del que los cubanos sabemos muy poco, pero que en honor a la verdad y hablando del Día de la Hispanidad y todo, y como a mí me gusta decir la verdad aunque duela y aunque levante opiniones y si quieren entran y lo opinamos, Weyler fue uno de los mejores militares que tenía la corona española, de los más capaces, de los más serios, el único que no participó en golpes de Estado. Lo que pasa que Weyler veía a Cuba como un asunto personal, porque Weyler había perdido un hermano muy joven que a los 15, 16 años perdió la vida en Bayamo y que además él vino y trató a los cubanos como el enemigo, porque además él fue traído porque Martínez Campos, que era el gran pacificador, no logró encontrarle una solución a esta segunda guerra organizada por Martí y entonces le recomendó a la reina regente que, oye, trae un mano dura para que haga lo que yo no soy capaz de hacer y por eso trajeron a Weyler, que Valeriano Weyler era un militar de pura cepa y él vino y trató de, que es otra historia, pero viene al caso porque esto trae como consecuencia que se reduzcan los municipios en Cuba. Él trata de dividir en trochas a Cuba y como militar él trata de reprimir en las trochas y traer a los campesinos y reconcentrarlos sin las medidas adecuadas, hay que decirlo, y esto causó mucha muerte, que es más o menos lo que hizo Mao en escala mayor en el gran salto adelante de sus locuras en China. Pero a donde voy es que esto produjo, más toda la guerra fratricida que habíamos tenido en el país del 95 al 98, produjo muchas muertes, mucha emigración y que se redujeran los municipios a 82 municipios. En el año 1943, ya con el crecimiento demográfico y con el auge de la república, que fue una república próspera, aunque se cuente lo que se cuente, ya habían 126 municipios. Esta cifra se mantuvo hasta 1959-58, pero del 1959, oigan esto, hasta 1968, ya en Cuba se alcanzó la cifra de 292 municipios. Esto le va dando la idea de lo que fue haciendo Fidel. Cuando él llega al poder, que impone su dictadura, que empieza a manipular, hasta el 68 ya multiplica por casi por 2, más de 2, los municipios que habían en Cuba. Pasa de 126 hasta el 58 a 292
en el 40, en el 68, apenas 9 años después. Pero el auge mayor, lo más loco que hubo en Cuba en municipios, pasó entre el 73 y el 75, antes de la Constitución del 76. Cuando en Cuba se dan 407 municipios. Esto es picadillo, esto es coger a Cuba y fragmentarla, porque es lógico que le sirve a un mayor control y a una mayor represión. Te pueden localizar mejor, tienes más estructura, en fin. Ya en el 1976, un año después, prefirieron cambiar esto y en vez de tener tantos municipios, lo que hicieron fue tener más provincias y vinieron las 14 provincias de 6 que éramos. Pero los municipios se redujeron a 169 y ya por último, en la actualidad, después de 2011, hay 168 municipios en Cuba. Lo que les da la medida de las conclusiones que yo tengo en este caso y que esto no es más que para tener, como le decía, un mayor control. Si ven en la gráfica, pon la gráfica nuevamente antes de quitarla, por favor, producción. Si ven aquí en la gráfica, el pico de los municipios en Cuba se dieron después del 59, porque es precisamente la etapa donde el hegemón, que es el Estado comunista, socialista, necesita mayor control. Control contra la opinión diferente, control para poder llevar al servicio militar a mayor cantidad de jóvenes, mandarlo a Angola, mandarlo a lo que le dé la gana, para controlar lo que se dice, lo que se hace, lo que se comenta, cómo se vive, para tener mayor recaudación de impuestos que se imponen ellos y mayor corrupción, mayores puestos administrativos de sus diferentes gobiernos, en fin. Esto lo hacen precisamente porque el poder y el Estado es una máquina de extraer recursos y dominar a personas. Ellos lo hacen para eso y lo han hecho durante todo ese tiempo para eso. Así tienen planes de clase y compiten el tema del regionalismo, que ellos te dicen tanto que era un mal de la antigüedad en Cuba, de la época colonial o de las luchas por la independencia, cuando el regionalismo lo han fomentado ellos incluso. Yo no logré encontrar eso para esta conferencia o esta introducción breve que estoy haciendo a este tema con ustedes, pero yo tengo entendido que el tema del término palestino fue empleado por primera vez en un discurso de Fidel Castro refiriéndose a los orientales que iban de Santiago a La Habana y que se iban estableciendo en La Habana. Principalmente el auge de la emigración a La Habana se dio a través del periodo especial, años 94, 95, 96, que es donde tuvo ese boom que La Habana tenía un... Lo tuvo en años anteriores, hay que decir la verdad, porque ahí aquella canción de los Bambán, ya La Habana no aguanta más, y algunas manifestaciones de la cultura y del dicharacho, pero realmente el boom vino a través del periodo especial y creo que en un discurso, esto es creo, alegadamente, porque realmente no me consta, no lo encontré y no estoy para dispararme los discursos de ese sátrapa, que eran muy mentirosos, muy largos y muy tediosos, pero si tiene paciencia a alguien, le recomiendo buscarlo, porque aunque eso no lo dice actualmente nadie, pero en mi época se decía, y como yo era oriental, yo era considerado palestino en La Habana, yo tenía eso muy presente de dónde había salido aquello. Y eso había salido precisamente de un discurso de este sinvergüenza, haciendo una analogía con los palestinos Israel y los palestinos orientales que llegaban a La Habana sin casa, sin nada y se establecían en pequeñas comunidades o algo así. De ahí el auge de las barbacoas, etcétera. Pues es notorio ver cómo las dictaduras emplean, y los estados en general, porque el estado vive de la guerra, a este regionalismo como una forma de dominar y adoctrinar al cubano, porque ellos emplean metáforas como guerra contra el emigrante, guerra contra la pobreza, guerra contra la droga, guerra contra el enemigo común y lo que sea que a ellos se le ocurra, porque es una metáfora que emplean ellos para dominar, porque las personas en guerra tratan de permitir lo que sea y pedir más control del Estado. Y todo esto sirve a la gran parafernalia que ha sido este sistema de adoctrinamiento durante todos estos años. Porque cuando usted tiene una mentalidad de Estado sitiado, usted es capaz de ceder más y más libertades, como ha pasado en Cuba, con todas estas divisiones que han sido tan innecesarias, porque los cubanos sabemos que han sido innecesarias, pero que han sido muy importantes y necesarias para la dictadura, para mantener su sistema y control gubernamental. Los mapas a través de la historia y la obsesión de los estados por enseñarnos mapas, límites, territorios, este te pertenece a ti, el santiaguero no es, y entonces el habanero ve al santiaguero. Yo me acuerdo de aquellos juegos industriales Santiago, yo seguía mucho el béisbol, ya no tanto,
pero en Cuba era lo único que yo seguía así de deporte, lo más seguido, y aquellas grandes playoffs entre Santiago e Industriales, que todo el latino aquí gritando, Palestino, Palestino, yo decía, pero ¿esto qué cosa? Y eso venía precisamente de ese interés, de esa dictadura por establecer regiones, mapas, divisiones. Los palestinos nunca nos llamaron en la etapa de la colonia, ni siquiera en la República, porque en la República usted podía ser alguien muy exitoso viviendo en Santiago de Cuba o viviendo en Matanzas. Es más, Francisco Vicente Aguilera nunca se fue a vivir en La Habana. Emilio Bacardí y la familia Bacardí tenían su gran negocio del ron que llega hasta hoy. A mí me encanta el ron Bacardí hecho en Puerto Rico, en Santiago de Cuba, y no se fueron a La Habana. Los grandes hacendados matanceros, de ahí vienen mucha cultura, Domingo del Monte, aquellas tertulias del Montinas de esa época, no se fueron a vivir a La Habana. Sí, iban a estudiar a La Habana, al Colegio de San Carlos, con Félix Varela, con los grandes pensadores del siglo decimonónico cubano, pero se regresaban. Agramonte fue y regresó y se estableció en Camagüey, igual que Céspedes se estableció en Manzanillo, porque antes no existía esa necesidad. Esa necesidad no existió en la República. Como le decía, hay grandes intelectuales de la cultura cubana que fueron de otras provincias y ellos no se establecieron en La Habana. Eso es un fenómeno del comunismo, porque el comunismo se preocupó por dividirnos, por crearnos esas inquinas entre nosotros, porque mientras más divididos estemos, mientras los youtubers sigan fajados con otros youtubers, mientras los opositores sigan fajados con otros opositores, mientras los de Santiago se fajen con los de La Habana y se fajen contra los orientales, que además los llevan de policía a La Habana para que incrementar estas diferencias, nosotros no nos vamos a fajar con la dictadura, que es el enemigo común. Entonces los mapas han servido a través de este sistema de adoctrinamiento de estos 65 años como medio de control y de división y de subordinación del cubano. Por lo tanto, si aprendemos de esto que estoy tratando de compartirles, asimismo, mi hermano Roger, el término palestino lo dijo Fidel después de unas inundaciones en Guantánamo. Ahí está. Cuando dijo que los orientales eran como los palestinos que migraban a todas partes. Creo que esto ocurrió en los 80. Bueno, está bien, vamos a buscarlo y vamos a ponerlo, porque esto el cubano tiene que saberlo. Cuando el cubano se entere, lo que nos han hecho estos bandidos, que además Fidel era oriental, Fidel es de allá de Holguín, de Oriente, de Banes. Esta de Banes no, de Virán, pero bueno, de allá de Oriente. Y él siempre atacó al mismo oriental porque es eso, de que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Nadie atacó más al capitalista y al burgués o al empresario que Fidel Castro, pero nadie vivió mejor que él y su séquito, que nosotros lo vemos reflejado en los negocios hoy en día que tienen los hijos de la monarquía. Pero en fin, si aprendemos que el Estado es malo, el Estado en general, porque no es una cuestión solamente de la división que ha hecho esta dictadura, que lo ha agravado, le ha subido unos cuantos tonos más a este problema, sino que aprendemos que cada día debemos convivir con menos Estado, con un Estado menos grande, menos controlador, menos divisorio, es suficiente para mí que llegue este mensaje. Porque el día que seamos capaces de ser más libres y entender que no porque uno, que es un defecto intelectual, igual que el racismo lo es, el regionalismo es un defecto intelectual. Usted puede ser un idiota o un tipo brillante o un tipo buenísimo o malo, siendo de un lugar o de otro, de una etnia o de otra, de una raza o de otra. Nada que usted tenga por fuera define lo que usted lleva por dentro. El color que vemos todos o que debemos ver es el del alma, no el de las regiones, porque al final las cosas que da, las vueltas que da la vida. Cuando yo veo acá en Estados Unidos que alguien me dice, no, oculta que es de Santiago, oculta que es de Guantánamo, me oculta. Y a veces yo le digo, pero ¿por qué, hermano? Si eso no tiene nada que ver, estás en un país libre donde al final todos nos igualamos en méritos y en deméritos. Es decir, nos ecualiza los méritos y las cuestiones que seamos capaces de construir con nuestras vidas. Este es el mensaje que quiero llevar. Cuba no es 15 provincias, Cuba es un archipiélago, ni siquiera es una isla. Cuba es un archipiélago compuesto por todos nosotros, los que estamos fuera, que nacimos allí, y los que aún están dentro, todos formamos a Cuba. La patria es mucho más que un pedazo de tierra o que la hierba que pisa nuestras plantas, como siempre digo que decía Martí en ese poema que él hizo de niño o de adolescente. La patria es mucho más, la patria es nuestra familia, la patria es lo que nosotros amamos y deseamos para el prójimo, para toda aquella persona que haya tenido la dicha de nacer en ese país bello,
que es Cuba, que es un país que además que el nombre no pudieron ni siquiera imponernos un nombre que no fuera el nuestro, el que nos daban nuestros aborígenes, porque poco a poco se ha ido llevando esa costumbre y esa sabiduría popular a través de la historia, el lenguaje no verbal o no escrito, y hoy en día seguimos siendo Cuba. Es esa nación que conformamos entre todos, que es esa nación a que pertenecen a la vez nuestros hijos, que nacidos fuera tienen derecho por el ius sanguinis, por el derecho de sangre a también ser cubanos. Cuba es eso. Cuba es una patria grande, es un archipiélago que es una isla con varias islas, es esa patria que seguimos formando cada día, yendo a nuestros antepasados, pero regresando al presente para decirle a esa dictadura que Cuba no es un partido, que Cuba no es una figura dictatorial ni una familia monárquica, que Cuba no es eso que ellos imponen que seamos. Cuba ni siquiera es una pseudocultura. Cuba es todo. Cuba es lo bueno, lo malo, el ajiaco, el negro, el blanco, el oriental, el occidental, el que está afuera y el que está adentro. Cuando alguien te habla con términos regionalistas, lo único que hace es servirle al discurso de la dictadura de divide y vencerás. Cuba somos todos. A mí no me importa de dónde seas, si eres cubano, si te sientes cubano, si luchas por Cuba y luchas contra esa dictadura que es la causa, eres cubano. No importa lo que hiciste antes, no importa lo que hagas ahora, de ahora en adelante, por rescatar esa patria que se nos muere. Hasta aquí más o menos, patria es humanidad. Así mismo, como dijo el gran Martí. Hasta aquí más o menos le dejo este conversatorio acerca de Cuba y sus mapas que me parece genial.